mis apreciados hermanos, sean muy bienvenidos nuevamente a una nueva presentación de nuestro ministerio, El Mensajero del Desierto. Me presento su servidor Santiago Martín Sosa, haciendo una continuación de nuestra serie de la apostasía Omega titulada Acab y la viña de Nabot. En esta ocasión vamos a analizar a profundidad el capítulo 21 del Libro de Reyes. Pero antes de comenzar con nuestro estudio, les invito humildemente a que tengamos una palabra de oración. Vamos a orar. Padre Celestial, tú que moras en los santos cielos, te damos las gracias porque tú, en tu infinito amor, en tu infinita misericordia, nos permites estudiar libremente tu palabra. Te queremos pedir en esta hora, Señor, que tú abras nuestro entendimiento para que podamos discernir tu voz, para que podamos discernir tu verdad y para que tu santo nombre sea glorificado en esta hora. Te pido una unción especial sobre cada uno de los oyentes de este tema y que puedan clarificar sus mentes a través del mensaje impartido en esta hora. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, sean muy bienvenidos nuevamente a esta nueva presentación de esta serie titulada Acab y la viña de Nabot. En el estudio anterior estuvimos hablando acerca de los peligros del ecumenismo y cubrimos algunos puntos como tal. Quisiera resaltar los puntos principales, los cuales tocamos en el tema anterior para contextualizar el tema que vamos a presentar en esta hora. Estuvimos hablando un poco acerca de las maquinaciones satánicas de Ben-Hadad, el rey de Siria, contra Israel, de cómo quiso tomar a Israel por la fuerza, a todos los hijos de Acab, etc. El punto número 2 que resaltamos también fue la oposición de Acab a su extorsión y la aprobación de Dios a la conducta de Acab. Vimos también los mensajes de aprobación del profeta y de cómo el profeta trajo ante Acab una palabra de esperanza con el propósito de restaurar su fe. Dios en su providencia armó todo un escenario de conflicto mediante los cuales se manifestaron sus maravillas frente a Acab y frente al pueblo para traer un reavivamiento y una reforma. A Acab le fue entregada la cabeza de Ben-Hadad, por así decirlo, y era su deber exterminar el anatema. Pero justamente Acab desobedeció el mandato de Dios y no cumplió la misión que Dios le designó. Y allí vimos como tal el gran pecado ecuménico de Acab al llamar hermano a Ben-Hadad. Y luego justamente también estuvimos analizando lo que es la ceguera espiritual a la luz de la reprensión del profeta, trayendo como tal una ceguera espiritual sobre Acab que lo llevó a una condición más triste de la que se encontraba. Y eso es lo que vamos a analizar en el capítulo 21 del Libro de Reyes. Dicho esto, vamos a adentrarnos a nuestro estudio y vamos a buscar en nuestras Biblias, en Primera de Reyes, el capítulo 21 y el versículo 1. Dice la palabra del Señor: Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Interesante este primer versículo, porque el énfasis que la Escritura hace es el siguiente: pasadas estas cosas. ¿Qué cosas? Lo sucedido en el capítulo 20 de Primera de Reyes, lo que estuvimos tocando en el tema anterior. Pasadas estas cosas, ¿qué cosas? El gran pecado de Acab de no destruir el anatema, de no destruir al hijo de Belial, al hacer ecumenismo con el hombre de pecado. ¡Qué tragedia! Y pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, el rey de Samaria. Vamos a analizar como tal el nombre de Nabot. Y vamos a extraer estos datos de la concordancia de Strong en el número 5022. Y noten lo que nos dice acerca del nombre de Nabot, que significa germinar, florecer o producir fruto. Ese es el nombre de Nabot. ¡Qué interesante! Germinar, florecer o producir fruto. Y vamos a ver el punto número 2 y vamos a analizar
lo que es el nombre de Jezreel, su significado. En Strong, el 3157 dice, Dios siembra o Dios esparcirá. Interesante, ¿no? Porque de la región que era Nabot, era nada más y nada menos que Jezreel, que significa Dios siembra o Dios esparcirá. Y este es el contexto de Primera de Reyes, el capítulo 21. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot tenía una viña junto al palacio del rey Acab. Y vemos el nombre de Nabot, que significa germinar, florecer o producir fruto. Y el significado de Jezreel es Dios siembra o Dios esparcirá. Vamos a continuar nuestra lectura desde el versículo 2 al 4. Dice, y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Qué interesante, ¿no? Porque aquí vemos el carácter de Acab. Acab era un niño consentido, era un hombre con la mentalidad de un niño consentido, hago la aclaración. Acab vino con una propuesta muy suculenta para Nabot. Dame tu viña. ¿Para qué? Para un huerto de legumbres. ¿Por qué? Porque está cercana a mi casa. ¿Y qué le iba a dar? Otra viña mejor que esa. Es más, le agregó, si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Pero Nabot, que significa como tal germinar, florecer o producir fruto, tenía principios cristianos, porque Nabot era un hijo de Dios. Y la respuesta de Nabot fue clara y directa. Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Qué interesante, ¿no? Qué interesante esta expresión, la heredad de mis padres, porque en la Biblia esta expresión tiene una connotación espiritual que sería bueno que analicemos en esta hora, porque literalmente el viñedo de Nabot era la heredad de sus padres, pero nosotros queremos hacer este estudio bajo un aspecto espiritual, porque esta fue una historia que literalmente sucedió en los días de Israel, pero nosotros queremos analizar estos textos bajo el lente espiritual, solo por la gracia del Señor. Y me gustaría que repasemos en las Escrituras esta expresión, la heredad de mis padres. Y vamos a ir primeramente en nuestras Biblias a Deuteronomio, el capítulo 9, versículos 25 al 26 y el versículo 29, dice la palabra del Señor. Esto está en el contexto de Moisés orando y dice, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob, y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Qué interesante, ¿no? Porque cuando hablamos de la heredad espiritual de Israel, hablamos de la fe que fue depositada en Abraham y en su simiente, Isaac y Jacob, el pueblo de Dios, la heredad de Dios, de la cual dichos lomos iba a salir Silo, el Mesías, Jesús, el Hijo de Dios. Esa es la gran heredad espiritual de Israel como tal. Interesante, recibir los principios del Evangelio. Vamos a analizar otro texto en Salmos capítulo 16, versículos 5 y 6. Dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Interesante, ¿no? Porque la iglesia, a través de todos los tiempos, los hijos que son de Abraham según la fe,
Han entendido la heredad de Dios, la herencia espiritual del Señor, el regocijo de su Santo Espíritu, el consuelo de su Santo Espíritu, porque el que no está en el Espíritu está en la carne, y el que está en la carne no es iglesia, no tiene la heredad del Señor. Vamos a leer otro texto. En Primera de Crónicas, el capítulo 29 y el versículo 18 dice: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Qué interesante, hermanos, qué interesante. Otro testigo sosteniendo nuestra visión espiritual acerca de la heredad de los padres. La heredad espiritual de Israel venía nada más y nada menos que a través de Abraham, de Isaac y de Israel, el vencedor, Jacob como tal. Y esa es la heredad que se transmitió a través de todos los tiempos, como tenemos aquí el árbol genealógico espiritual, desde los días de Abraham hasta los días de Cristo. Todo el pueblo de Dios ha conservado esa heredad, ha conservado esa fe que ha sido una vez dada a los santos. Y esa era la heredad literal de Nabot y como tal también la heredad espiritual que recibió de sus padres, la instrucción en su más tierna edad acerca del santo, acerca de la ciencia del santo. Pero lo opuesto a esta heredad lo encontramos en Daniel, el capítulo 11 y el versículo 37, hablando del rey del norte, hablando del papado, dice la Escritura: del Dios de sus padres no hará caso. Interesante, ¿no? Porque en este texto vemos características del rey del norte desechando la heredad espiritual que vino nada más y nada menos que a través de los 12 discípulos de Cristo, que trajeron la dispensación cristiana y que esa fe cristiana se depositó en esa iglesia primitiva que tristemente desechó la heredad de sus padres y se terminó convirtiendo en el sistema católico romano. Y esta es una advertencia terrible, porque si nosotros desechamos nuestra heredad, vamos a convertirnos en un anticristo. Y que Dios nos guarde de ser unos anticristos. Dicho esto, vamos a hacer algunos comentarios a la luz de lo que es el adventismo como tal, para que nosotros podamos entender cuál es nuestra heredad como pueblo escogido, como pueblo de Dios, para que podamos darle un desarrollo simétrico a este tema en un aspecto espiritual. Voy a leer de Mensajes Selectos, tomo 2, página 449, dice: Después que pasó el tiempo, cuando esperábamos la venida de Cristo, Dios confió a sus seguidores fieles los principios preciosos de la verdad presente. Estos principios no se dieron a los que no habían tenido parte en la predicación de los mensajes del primero y segundo ángeles. Se dieron a los obreros que habían participado en la causa desde el comienzo. Los que participaron en el establecimiento de nuestra obra sobre un fundamento de verdad bíblica, los que conocen los postes indicadores que han señalado el camino correcto, deben considerarse como obreros del valor más elevado. Cuando hablan de las verdades que le han sido confiadas, lo hacen basándose en una experiencia personal. Estos hombres no deben permitir que su fe se cambie en infidelidad, ni deben permitir que el estandarte del tercer ángel sea arrebatado de sus manos. Deben mantener firmes hasta el fin su confianza del principio. Qué interesante, hermanos, porque nosotros aquí vemos en Mensajes Selectos, tomo 2, página 449, que nuestra heredad espiritual son los mensajes de los tres ángeles y que nosotros por nada en este mundo podemos bajar el estandarte del mensaje del tercer ángel. No puede ser arrebatado de nuestras manos. Estos principios deben mantenerse firmes hasta el fin de los tiempos. Estamos haciendo un énfasis en los tres ángeles como tal,
pero hay mucho más que hablar de los 7 pilares de nuestra fe, y en otra ocasión podemos tocar más estos temas. Pero esto, hermanos, lo comparto para contextualizar cuál es nuestra heredad espiritual y cuál es la heredad espiritual de la cual Nabot era parte como verdadero israelita. Dicho esto, vamos a avanzar desde el versículo 5 al 7, teniendo en mente el contexto de Acab llorando como un niño consentido. Dice: vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Y él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come, y alégrate, porque yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Interesante. Vamos a seguir leyendo del versículo 8 al 10. Dice: entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno, y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Qué interesante, hermanos, qué interesante. Porque justamente analizamos en Daniel 11:37 de que el papado desechó la heredad de sus padres, echó por tierra lo que los primeros apóstoles de Cristo establecieron en la iglesia primitiva, y se terminaron convirtiendo en el sistema más despótico, más demoníaco y más impío que ha existido en este mundo. Y justamente esta mujer Jezabel, que era una mujer pagana, que era una mujer impía, que era una hija de Belial, que nada más y nada menos es un símbolo de la ramera de Apocalipsis 18, hizo esta sugerencia a Acab: yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. ¿Y cómo lo hizo? Escribiendo un edicto real, sellándolo con el anillo del mismo Acab, y poniendo en práctica un poder despótico para obtener por la fuerza lo que no era de ella. ¿Me explico? La misma filosofía ha utilizado a través de todos los tiempos el sistema papal. En esos 1260 años de opresión, literalmente controlaba al Estado y ponía leyes que iban en contra del pueblo de Dios y contra todo aquel que se oponía a sus dogmas, que se oponía a sus principios. Una edad oscura donde la humanidad no progresó, donde el hombre se embruteció en sus pecados y que terminó formando nada más y nada menos que la imagen de Satanás. Qué triste, qué tragedia. Y nosotros vemos este espíritu demoníaco en el antiguo Israel, en los días de Nabot, queriendo masacrar a un hombre inocente que no quería vender la heredad de sus padres. Vamos a seguir leyendo, versículos 11 al 14 dice: y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Y vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. ¡Wow! ¡Qué tragedia!, ¿no? ¡Qué tragedia! Porque el versículo 11 nos dice que los de la ciudad, los ancianos y los principales de la ciudad, hicieron como Jezabel les mandó. Ahora yo les pregunto, ¿de qué ciudad era Nabot? De Jezreel. Interesante, ¿no?
Porque ¿qué significaba Jezreel como tal? Dios siembra o Dios esparcirá. Pero esa ciudad me parece que no estaba sembrada por Dios. Estaba sembrada por otro hombre. Estaba llena de cizaña como tal. Porque estos hombres aparentaban ser muy piadosos. Porque pusieron en práctica el edicto de Jezabel que se dio a través de Acab y promulgaron un ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Ahora yo quiero, hermanos, que nosotros visualicemos la situación y la imaginemos como tal. Estos hombres que decían ser los líderes de Israel, del pueblo de Dios, del profeso pueblo de Dios, pusieron a Nabot frente a todo el pueblo e hicieron que todo el pueblo ayunase para hacer este juicio que iban a hacer. Y tildaron a Nabot de un satánico, y tildaron a Nabot de un blasfemo, y demonizaron a Nabot a través de un falso testimonio, que vino nada más y nada menos que de la mente impía de Jezabel, la cual controlaba al rey Acab. Y la Biblia nos dice de que se dio un falso testimonio contra sangre inocente, en este caso contra Nabot, y que luego de que dos hombres perversos atestiguaron con calumnias, con mentiras contra este siervo de Dios que no quería vender su heredad, que no quería vender como tal la herencia espiritual que había recibido de sus padres, fue llevado fuera de la ciudad y fue apedreado y murió. Qué terrible, ¿no? Qué terrible injusticia, qué terrible pecado. Yo me imagino la situación y me causa indignación en sí. Qué terrible abominación. Qué terribles abominaciones que han sucedido en el pueblo de Dios a través de todos los tiempos. Y la historia se repite y se repite, porque de estos textos podemos extraer varios puntos como tal. Vamos a analizarlos. El primer punto, Israel tenía la misma filosofía que los imperios mundanos. Por ejemplo, en Daniel, el capítulo 6 y el versículo 8, los 120 sátrapas impíos que querían destruir a Daniel dieron un falso testimonio al rey Darío y pusieron un edicto para destruir a Daniel a través de un sello que era irrevocable, que era el sello del rey. La misma filosofía se llevaba en Israel, un sistema totalmente mundano, donde no se podía retractar ante la palabra del rey, y eso no se podía poner en tela de juicio, por más de que el rey fuese un impío, como en el caso de Acab, porque dicho sea de paso, el rey Darío se convirtió al judaísmo y fue un verdadero israelita, eso que era un medo, pero Acab, que era literalmente un israelita de sangre, espiritualmente era un mundano. Y aquí vemos, hermanos, esta filosofía despótica en contraste con el sistema mundano del antiguo mundo. ¿Me explico? El otro punto a analizar es de que ante los ojos del pueblo el rey era Dios. Porque, por ejemplo, lo podemos ver en el versículo 13, de que estos dos hombres perversos se sentaron delante de Nabot, atestiguaron en contra de Nabot, diciendo que había blasfemado a Dios y al rey. O sea que si blasfemaba al rey, automáticamente estaba blasfemando a Dios. Imagínense ustedes, eso es lo que sucede ahora. Cuando un laico se pone a denunciar las abominaciones de los reyes modernos en sus transacciones ecuménicas con el hombre de pecado, con Babilonia, en sus transacciones ilícitas con los reyes de la tierra, reuniéndose con Ban Ki-moon, promoviendo el pinchazo babilónico dentro de las líneas denominacionales. Todo aquel que se opone a estos hombres impíos, perversos, hijos de Belial, demonios como tal, los líderes de la conferencia general, todos ellos que se oponen a sus gestiones impías son sacados fuera de la ciudad, son apedreados y para ellos ya no son más hermanos. Actualmente eso es lo que está pasando con Conrad Bain. Conrad Bain está promoviendo el desviar
los diezmos de los canales regulares, que es más que obvio, es algo que se viene denunciando desde hace varios años atrás, a través de Ralph Larson, a través de Ron Spear, a través de Colin Standish, y todos los que se oponen a las malas gestiones económicas que los reyes modernos hacen, son llevados fuera de la ciudad y son apedreados. Y muchos de ellos terminan apostatando por la gran persecución que se desata contra ellos. Y justamente en el otro punto que quería compartir es de que Nabot fue considerado como un anatema. O sea, de que lo que Acab debería haber hecho con Ben-Hadad, con ese rey impío que estaba lleno de demonios, que estaba emborrachándose con los otros reyes paganos de su tiempo en sus tiendas, y que ante los ojos de Dios debía ser exterminado por su conducta impía, Acab ejerció esa conducta para con Nabot. Justamente en Levíticos 27-29, la Escritura nos presenta este principio, de que ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Así que evidentemente estos hombres perversos deben haber usado probablemente las Escrituras para anatemizar a Nabot y para apedrearlo, para engañar al pueblo, para exterminar al verdadero Hijo de Dios, al verdadero israelita, para defender simplemente los caprichos de un rey impío que estaba totalmente en la carne, estaba en una condición totalmente pecaminosa. ¿Me explico? Y esto es realmente triste e indignante, mis queridos hermanos. Esto es realmente triste e indignante, porque esto en las Escrituras se repite vez tras vez y vez tras vez y vez tras vez. Vamos a analizar un poco la parábola de la viña en Mateo capítulo 12 versículos 33 al 39. Vamos a ver cómo la Biblia se desglosa a sí misma y cómo Dios nos quiere hablar en esta hora. Vamos a leer, dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia el cual plantó una viña. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió su siervo a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Y envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y finalmente le envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vinieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos ¿de qué cosa? De su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Qué interesante, ¿no? Porque el Señor Jesús, al presentarle estas verdades a los hombres perversos de su tiempo, a los fariseos que manejaban las Escrituras para arriba y para abajo, sacada de su contexto y deslineada de su significado espiritual, les quiso dar a entender de que ellos tenían los mismos designios que tenían Acab, Jezabel, los hombres de la ciudad y los hombres perversos que hicieron esa semejante aberración para con Nabot, y que ellos querían cometer el mismo gran pecado para con su vida. Eso fue lo que Cristo les quería transmitir a los hombres perversos de su tiempo. Y es interesante de que aquí la Biblia nos desglosa la tipología de lo que es una viña, que lo vamos a ir viendo más adelante, y de que estos hombres que estaban al cuidado de la viña no permitían de que los siervos del dueño recogiesen los frutos de la viña. Los apedreaban, los mataban constantemente, hasta el mismo hijo mataron. Y estos hombres razonaban de que querían quedarse por la fuerza con la heredad de la viña. Interesante, muy interesante.
Hay mucho más para analizar en estos textos, pero quisiera que vayamos a otro testigo en Isaías el capítulo 5 y vamos a leer el versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor: Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio ¿qué cosa? Uvas silvestres. Y ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Interesante, hermanos. Qué interesantes estas preguntas que el Señor nos hace, en esta hora. Porque el Señor nos ha dado todos para que demos frutos en abundancia. Nos ha dado el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. La victoria completa sobre el pecado, para estar en la alta plataforma de la verdad y ser iglesia, ser luz para el mundo, ser el Israel espiritual de este tiempo. Pero tristemente no lo estamos siendo siendo uvas silvestres. ¡Qué pena! ¡Qué tragedia! Sigamos leyendo desde el versículo 5 al 7, dice: Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor. Qué interesantes estos textos. Son muy interesantes porque se entrelazan a la perfección con Mateo capítulo 12, donde el Señor esperaba los frutos de la viña. Esperaba recoger los frutos de su viñedo, de su heredad, pero tristemente ese viñedo daba uvas silvestres. Y es una pena, porque la conclusión de Isaías, el capítulo 5, desde el versículo 1 al 7, es de que el Señor esperaba juicio. ¿Y qué halló? Vileza. Esperaba justicia. ¿Y qué encontró? Clamor. Y es muy interesante porque Él aquí dice de que a esa viña le quitará su vallado y esa viña será consumida. ¿Y qué es esa viña? El versículo 7 nos lo dice, que esa viña es la viña de Jehová de los ejércitos, es la casa de Israel. Pero como en ella no se están dando frutos y se están dando uvas silvestres, a esa viña se le va a quitar su vallado y esa viña va a ser consumida, va a ser hollada, esa viña va a quedar desierta. Ese punto es muy interesante, ese mensaje es muy profundo y quisiera que analicemos esa pequeña frase, mis queridos hermanos, para que nosotros entendamos en qué situación estamos en el tiempo presente. Porque si esa viña queda desierta, ¿qué le va a crecer como tal? Cardos y espinos. Y esto es lógico. Yo soy de la región de Mendoza, allá en Argentina, y yo he crecido teniendo viñedos a mi alrededor. Justamente en mi casa, allí en la pequeña finca donde yo crecí, enfrente de mi casa había un viñedo, un hermoso viñedo, en el cual de niño yo todos los veranos me cruzaba y sacaba la cantidad de uva que se me daba la gana. Y daba uva moscatel, daba uva de cereza, daba uva de tinta, daba todo tipo de variedades de uvas, donde yo me deleitaba comiendo ese viñedo. Pero llegó otro dueño y lo descuidó, y ese viñedo se terminó convirtiendo en un campo desolado, que bajo el contexto de la maldición del pecado, lo que naturalmente le creció fueron espinas y cardos. Y hasta el tiempo presente ese campo sigue desolado, esa viña dejó de ser,
esa viña dejó de ser. Y eso es una tragedia. Por eso vamos a estudiar esta frase: haré que quede desierta. Y vamos a leer en el deseado de toda la gente, la página 208. Noten lo que nos dice la palabra del Señor. Oh, cuánto anhelaba Cristo revelar a Israel los preciosos tesoros de la verdad. Pero tal era su ceguera espiritual que fue imposible revelarle las verdades relativas a su reino. Se aferraron a su credo y a sus ceremonias inútiles, cuando la verdad del cielo aguardaba su aceptación. Si ellos hubiesen escudriñado honradamente las Escrituras, sometiendo sus teorías a la prueba de la palabra de Dios, Jesús no habría necesitado llorar por su impenitencia. No habría necesitado declarar: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Qué interesante, ¿no? Porque justamente Jesús hizo esta declaración bajo el contexto de un pueblo ciego que estaba rechazando todos los tipos de escritos en el Antiguo Testamento. Era demasiado grande su ceguera espiritual, era demasiado grande su apostasía, era demasiado grande su pecado. Y aquí la inspiración nos dice de que estos israelitas de letra se aferraron a su credo y a sus ceremonias inútiles. Qué interesante, ¿no? ¿Qué es la palabra credo? Bueno, eso lo podemos analizar, por ejemplo, en Conflicto de los Siglos, la página 378. Justamente las características de una iglesia que forma parte de Babilónica es una iglesia que está llena de ceremonias inútiles y de credos. Y eso es algo que debería ponernos las alarmas encendidas. ¿Me explico? Pero bueno, aquí tenemos esta primera declaración del deseado a todas las gentes, la página 208. Ahora, quiero que me acompañen en sus Biblias, en Jeremías el capítulo 51. En Jeremías el capítulo 51, la palabra de Dios nos habla de la caída de Babilonia y nos da características de lo que fue Babilonia, tanto literalmente, pero también nos da características de lo que es Babilonia espiritualmente. Y deberíamos entender más a profundidad el mensaje del segundo ángel si es que queremos ser iglesia remanente en este mundo. Vamos a leer Jeremías, el capítulo 51, desde el versículo 37 al 39, dice: «Y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla, sin morador. Todos a una rugirán como leones, como cachorro de leones gruñirán. En medio de su calor les pondré banquetes y haré que se embriaguen, para que se alegren y duerman eterno sueño y no despierten, dice Jehová». Qué interesante. Estos textos son para mentes espirituales. Vamos a analizar. Aquí nos dice de que Babilonia será montones de ruinas. Cuando nosotros vamos a Daniel el capítulo 5 encontramos el cumplimiento literal de esta profecía. Pero en el capítulo 18 de Apocalipsis tenemos su segundo cumplimiento espiritual, en donde viene la total caída y la total ruina de Babilonia, y se convertirá en montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla, y no tendrá más morador. Interesante, ¿no? Porque aquí la Escritura nos ilustra la condición espiritual de Babilonia, que es morada de chacales, que es una jaula llena de aves inmundas, y que todos los que están dentro de Babilonia se rugen los unos a los otros como leones, se gruñen como cachorros de leones, no se quieren, no se aman, no predominan los frutos del amor. Hay una embriaguez, están todos comiendo y bebiendo, están todos borrachos, están todos dormidos y no despiertan de su sueño espiritual. Son los cuerpos muertos que están postrados en el valle de los huesos secos de Ezequiel el capítulo 37. Y la Biblia nos habla de que en Babilonia todos están en una condición de confusión.
en una condición de embriaguez espiritual, tal como lo presenta Isaías el capítulo 29. Pero no se queda aquí, vamos a analizar otro texto. En Jeremías el capítulo 51 y el versículo 62 dice: «Oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir, hasta no quedar en él morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado». Qué interesante, ¿no? Porque una casa que queda desierta es una casa que tristemente ha quedado aislada de la presencia del Señor, ha quedado aislada del Espíritu Santo, ha quedado aislada de las bendiciones del cielo y ha quedado en confusión, en una condición de confusión que el mensaje del segundo ángel a esa confusión la describe como Babilonia. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Y debemos tener mucho cuidado de no ser parte de los pecados de Babilonia, de no convertirnos en babilónicos espirituales, de no convertirnos en eso, mis queridos hermanos. Ahora vamos a seguir reforzando estos puntos con algunas citas de los testimonios. En Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 238, dice la sierva del Señor: «La parábola de la viña se aplica no solo a la nación judía, tiene una lección para nosotros. La iglesia en esta generación ha sido dotada por Dios de grandes privilegios y bendiciones, y Él espera los resultados correspondientes. Hemos sido redimidos mediante un rescate costoso. Solo por la grandeza de este rescate podemos concebir sus resultados. En esta tierra, la tierra cuyo suelo ha sido humedecido por las lágrimas y la sangre del Hijo de Dios, se han de producir preciosos frutos del paraíso. En la vida de los hijos de Dios, las verdades de su palabra han de revelar su gloria y excelencia. Mediante su pueblo, Cristo ha de manifestar su carácter y los principios de su reino». Qué interesante, hermanos. Tenemos que analizar estos textos bajo el lente espiritual. Y volvamos al significado del nombre de Nabot. En Strong 5022, la referencia nos indica de que Nabot significa germinar, florecer o producir fruto. Y ya que estamos de paso, nombremos el viñedo de Nabot, Jezreel, que significa Dios siembra o Dios esparcirá. Ahora, comparemos estos nombres con lo que acabamos de leer en Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 238. O sea, de que la parábola de la viña no es solo para la nación judía, su aplicación es una lección esencialmente para nosotros, para los que hemos alcanzado los fines de los tiempos. Dios, al darnos sus privilegios y bendiciones, espera de que demos muchos frutos, que seamos un Nabot espiritual. ¿Me explico? Y aquí nos dice claramente de que en este campo, en el campo de Jezreel, en esta tierra, la tierra cuyo suelo ha sido humedecido por las lágrimas y la sangre del Hijo de Dios, se han de producir preciosos frutos del paraíso. Y aquí en rojo nos dice la sierva del Señor: mediante su pueblo, Cristo ha de manifestar su carácter y los principios de su reino. Ese ha sido el propósito de la Iglesia a través de todos los tiempos. Dar a conocer el carácter del Padre a través de un testimonio genuino de cristiandad, de pureza, de justicia, de misericordia, de amor. Todo en un equilibrio perfecto, de manera simétrica, dando a conocer al mundo lo que es realmente el cielo. Pero tristemente, hermanos, lo que hemos visto a través de toda la historia es la repetida secuencia de la muerte a los nabots espirituales. Es muy triste, hermanos, es muy triste. Y eso está sucediendo en nuestro medio. Y tenemos que velar de no ser hombres perversos como los hombres de la ciudad. Pero vamos a seguir avanzando en nuestro estudio y vamos a continuar leyendo en Primera de Reyes el capítulo 21, el versículo 15 al 16, dice: Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, porque no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive,
sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de ella. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo este carácter de este rey despótico e impío como el que era Acab. Y vamos a comparar algunos textos bíblicos de lo que piensa Dios acerca de esta conducta impía, justamente haciendo un seguimiento a Isaías el capítulo 5, el versículo 8 al 9 nos dice la palabra de Dios: «Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Ay de ellos. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas». Qué tremendo, porque esta sentencia se repitió en los días de Isaías, pero también se dio en los días de Acab, porque Acab desolaba casas ajenas, tenía el espíritu del papado, porque su mujer Jezabel lo incitaba. ¿Me explico? Y en el tiempo presente los Acabes modernos, estos líderes impíos, hijos de Belial, están siendo dirigidos por la Jezabel moderna. Pero no me quiero adelantar mucho a lo que está sucediendo. Veamos en la historia cómo han matado a los Nabots modernos. Y vamos a ir nuevamente a los evangelios. Al evangelio según San Juan, el capítulo 11, del versículo 47 al 53. Noten lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque estos líderes impíos, los sacerdotes, los fariseos que se reunieron en su sesión de la conferencia general, ellos acordaron exterminar a ese líder de ese ministerio de sostén propio que estaba causando una revuelta, que estaba siendo un alborotador en Israel y que estaba desenmascarando todos sus pecados, todas sus mercancías ilícitas que llevaban allí en el templo, promoviendo un ritualismo espurio que llevaba a la gente a estar en una peor condición hoy que ayer. Jesús, denunciando todas esas cosas, inquietando los espíritus de demonios que tenían estos hombres, trajeron este razonamiento a la mesa. Y justamente el líder de esos hombres impíos fue el que dijo lo siguiente: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. O sea que ante los ojos de estos hombres, Jesús no tenía relevancia. Ellos querían seguir con su lugar santo, entre comillas. Ellos querían seguir cuidando a un sistema que les llenaba los bolsillos de dinero y que los hacía vivir como reyes. Y dice el versículo 53 que desde aquel día acordaron matarle. Y esa voz que se oyó en aquel tiempo sigue muy vivita en el tiempo presente. Todos estos líderes impíos, a ellos lo único que les interesa es cuidar la iglesia, es cuidar el lugar santo. Y es preferible que un hombre santo muera por el pueblo y no de que todo el sistema
perezca, no de que todo el sistema sea reformado. Ellos quieren permanecer en su nueva organización. Y así como Nabot fue llevado fuera de la ciudad y fue muerto, así Jesús fue llevado fuera de la ciudad y fue muerto, como lo tenemos en pantalla, ¿no? Aquí tenemos todos los sectores de la ciudad de Jerusalén y donde Jesús fue crucificado, en el Gólgota, en el lugar de la calavera, fue apedreado por los hombres perversos de la ciudad. Fue apedreado en un contexto de un supuesto ayuno, de querer exterminar al hereje, al impío, de querer extirpar la herejía que se promovía dentro de la iglesia, entre comillas. Y la historia se repite hoy, mis queridos hermanos. Y la historia se repite hoy. Vamos a otro testigo. En Hechos, el capítulo 7, versículos 54 al 60. Y esto, hermanos, está escrito en el contexto del sermón historicista de Esteban. Vamos a leer, dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a uno contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué interesante, ¿no? Porque así como a Nabot lo apedrearon fuera de la ciudad y lo anatemizaron, así también hicieron con Cristo. Lo colgaron de un madero porque, según ellos, era un impostor. Y como dice la Escritura, maldito el que cuelga de un madero, por su pueblo fue crucificado. Qué tristeza, qué tragedia. Fuera de la ciudad fue muerto. Y el otro testigo final es cuando la nación judía tristemente ya fue rechazada por completo, trayendo a cabo el cumplimiento de la profecía descrita en Daniel el capítulo 9. Esteban, un anciano lleno del Espíritu Santo, comenzó a trazar la escritura desde los días de Moisés, a dar todo un discurso histórico, historicista, en donde presentó históricamente las profecías acerca del Mesías cumplidas en el ministerio de Cristo. Y la reacción de los hombres perversos de la ciudad era de que se enfurecían y crujían los dientes contra él. Y cuando Esteban empezó a ver la gloria del Hijo de Dios, ellos empezaron a gritar, se taparon los oídos y como leones rugientes fueron contra él y lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo se repite la historia? Y la historia se está repitiendo hoy en el tiempo presente. Todo aquel que presenta la profecía en su verdadero contexto, todo aquel que presenta los mensajes de los tres ángeles es llevado fuera de la ciudad y es apedreado, es demonizado, es llamado hijo de Belial por los fariseos modernos. ¿Por qué? Porque es necesario de que un hombre perezca, de que un hombre sea sacrificado, de que un hombre muera por el pueblo y no que toda la iglesia perezca. Esa es la filosofía de hoy, tristemente. Esa es la filosofía de hoy. ¿Y saben cómo le llama Dios a esa ciudad que hace estas cosas? De la siguiente manera. Vamos a leerlo en Apocalipsis, el capítulo 11, versículos 6 al 8. Dice la palabra del Señor. Hablando de los dos testigos, dice: estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no lluevan los días de su profecía.
y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¡Qué terrible! Porque Jesús era la palabra hecha carne. Eran los dos testigos comprimidos en un cuerpo humano, en un cuerpo de carne y hueso, el cual era un canal de bendición para toda una humanidad doliente. Y hablando de esa gran ciudad que tuvo esa grande bendición, que lo rechazó y que lo mató, que lo llevó fuera y lo apedreó, hablando de esa grande ciudad, espiritualmente hablando, se le denomina Sodoma y Egipto. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Porque hoy la sodomía en el profeso pueblo de Dios es vigente. Hoy en día la filosofía de Egipto en el profeso pueblo de Dios está vivita y coleando. En los colegios adventistas enseñando filosofía, psicología, enseñando doctrinas de demonios, promoviendo en las grandes universidades la teoría de la evolución. En los campus adventistas, los jóvenes practicando un alto grado de promiscuidad. ¡Qué abominación! ¿En qué se está convirtiendo esto? En una Sodoma y en un Egipto espiritual. Y dicho sea de paso, en el tiempo presente ya lo es, una Sodoma y un Egipto espiritual. ¡Qué tragedia! Lo mismo sucedió en los días de Isaías. Vamos a leerlo en Isaías capítulo 1, versículo 10. Dice lo siguiente: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¡Qué tragedia! En el versículo 21 al 23 nos sigue diciendo el profeta: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, cueva de ladrones, como dijo el Señor Jesús, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. La historia siempre se repite. En el tiempo presente estamos bajo el contexto de un profeso pueblo convertido en un 501c3, en una corporación, en una empresa, haciendo mercadería de sus feligreses, enseñándoles a pecar y dándole una salvación a cambio de diezmos. Trae el diezmo y vas a ser salvo. Un sistema papal, un papado. La conferencia general, un papado. Un Acab moderno, controlado por su mujer, Jezabel. Como lo vemos en pantalla, esa imagen dice más que 1000 palabras. No hace falta decir mucho, pues, porque eso es así. Si usted quiere cerrar los ojos, engáñese a usted mismo. ¿Usted cree, mi querido hermano, mi querida hermana, que este profeso pueblo, la corporación adventista del séptimo día, va a dar el último fuerte pregón si es una organización ecuménica? No se engañe más, mi querido hermano. Salga a las líneas irregulares, sea un Elías moderno, desde el desierto clame y dé la voz de alerta. Y esto, hermanos, es algo que se tiene que decir para que abramos los ojos. Dicho esto, vamos a seguir leyendo. Vamos a volver nuevamente a Primera de Reyes, el capítulo 21. Y vamos a leer desde el versículo 17 al 19, para que veamos la reacción del cielo, para que veamos la reacción de indignación del cielo ante estos hombres impíos que habían matado a un hijo de Dios, que habían derramado sangre inocente en Israel. Y esto es lo que Dios piensa hasta el tiempo presente. Esto es lo que Dios piensa, mis queridos hermanos, porque Dios no cambia. Los hombres pueden cambiar a cada rato, hasta yo puedo cambiar y hacer injusticia y promover la injusticia. Que Dios me guarde.
Pero Dios no cambia, y alabado sea su nombre. Leamos desde el versículo 17 en adelante, dice: Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: Levántate, descienda a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Y aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: Así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: Así ha dicho Jehová. En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Qué tremendo, hermanos. ¿Cómo entendemos esto? Les hago una pregunta. ¿Elías qué era? ¿De las líneas regulares o de las líneas irregulares? Hablemos más claro. ¿Era de la denominación o era del sostén propio? ¿Tenía alguna relación con el liderazgo de su tiempo? No. ¿Cuál era el rol que tenía Elías en su tiempo? Denunciar las apostasías del liderazgo. Por eso el Señor lo envió a presentarle a Acab el así dice Jehová. Y nosotros hoy en el tiempo presente tenemos que protestar porque el Acab moderno ha tomado el control de la viña de Nabot, ha tomado el control de la obra de Dios, está ejerciendo un poder no santificado sobre el Israel moderno. Está controlando las conciencias, enseñando programación neurolingüística a sus pastores, dándoles el vino de Babilonia, nueva teología, dándoles formación espiritual, en el sistema educativo enseñando herejías, enseñando filosofía de Egipto. Los jóvenes que se están preparando en esas instituciones, practicando la sodomía, jóvenes de 17, de 16 años que ni siquiera saben lavarse los calzoncillos, tocando a las señoritas y las señoritas buscando a los jóvenes para cometer esos pecados que desagradan al Señor. Lo digo porque lo he visto. Yo estudié 3 años en un colegio adventista y a mí nadie me lo contó, trayendo las prácticas del mundo, educando a los jóvenes bajo los conceptos y los rudimentos del mundo. Ese es el Acab moderno. Este es el poder despótico que está controlando la viña del Señor, mis queridos hermanos. ¿Ustedes creen que con esta iglesia como está Dios va a terminar la obra? La respuesta es no, porque ante Dios se ha interpuesto un papado, se ha interpuesto un liderazgo despótico que quiere hacer su propia voluntad y no quiere seguir un así dice Jehová. Y por eso debemos protestar, y debemos abrir los ojos, porque a estos hombres le van a caer las maldiciones descritas en Deuteronomio, el capítulo 28. Esto no es un juego, mis queridos hermanos. Esto es serio y esto es solemne. Donde ellos han derramado la sangre de los nabots modernos, extirpando a los fieles siervos de Dios de las líneas regulares para querer hacer su voluntad, así ellos van a tener que dar cuenta de todos los asesinatos espirituales que han hecho por su falta de fidelidad, aún así dice Jehová. Y esto es muy serio, esto es bastante serio. Y esto es lo que la Biblia nos dice acerca de Acab. En Primera de Reyes, el capítulo 21, es el versículo 25 al 26. Dice la palabra del Señor: a la verdad ninguno fue como Acab, a la verdad ninguno, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. ¿Quién incitaba a hacer esas aberraciones a Acab? Jezabel, su mujer. Y aquí lo tenemos en pantalla. ¿Con quién está encamado el Acab moderno? Con la ramera de Apocalipsis 18. Con esa Jezabel está encamado el Acab moderno. Hermano, estas cosas son serias y tenemos que asimilarlas en un aspecto espiritual. No sea que el león de Daniel capítulo 7 nos coma. ¿Me explico? Y nos sigue diciendo la palabra de Dios acerca de Acab. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Qué tragedia, ¿no?
¡Qué tragedia! Porque sin duda alguna, hermanos, y no me tiembla la lengua de decirlo, este liderazgo del tiempo presente es en gran manera abominable. Es repugnante. Las gestiones de Ted Wilson, las gestiones de Ayrton Kohler, estos ministerios de apoyo de Esteban Borg que apoyan esa apostasía, Doug Batchelor, 3ABN, Elías D., Las Delicias, todos esos falsos ministerios de sostén propio están apoyando las gestiones del acá moderno. Y eso es algo de lo que vamos a hablar en la charla que viene. Pero, hermanos, es en gran manera abominable el apoyar al liderazgo adventista, es repugnante. En el tiempo presente, este hombre llamado Scott Ritzema, sosteniendo de que los diezmos tienen que ir a la corporación y refutando las enseñanzas de este caballero Conrad Vine, que está enseñando con una así dice Jehová, diciendo de que ese hombre es un impío, es un mentiroso, es un endemoniado. Me explico. Y estamos hablando de uno que dice ser de la verdad presente, sosteniendo posiciones basadas en palabras de un sacerdote satanista. Imagínense a qué punto hemos llegado. Imagínense, hermanos, lo ebrio que están estos hombres. Están como chacales en el desierto. Están aullando, rugiéndole a los hijos de Dios. ¡Qué tragedia, hermanos! ¡Qué tragedia! Y justamente, hermanos, el jesuitismo es lo que está destruyendo al sistema denominacional, como está profetizado en Daniel 11:41 y como lo encontramos en el libro de Joel, el capítulo 1, el versículo 4 al 7, dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Y nos hace el llamado: despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Versículo 6. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, subió a mi viña. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. ¿Quién es el león de Daniel capítulo 7? Babilonia. ¿Y qué hizo este pueblo fuerte? Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Qué triste, ¿no? Qué triste. Porque según la profecía en Daniel 11:45, todo el sistema denominacional controlado por el acá moderno, que a su vez está controlado por la Jezabel impía de Apocalipsis 18, está emborrachando a toda su feligresía y están perdiendo totalmente su discernimiento espiritual. Y esa vid, tristemente, ya ni siquiera da uvas silvestres, está siendo asolada, está convirtiéndose cada vez más en un desierto. Ya es un desierto, es el desierto descrito en Jeremías, el capítulo 51, donde habitan chacales, donde los leones se rugen los unos a los otros. Esta gente que dice ser de la verdad presente ya tiene dientes y muelas de león, como los jesuitas que lo formaron. ¿Me explico? Y esa vid está desnuda, está derribada y sus ramas se quedaron blancas, está seca como la higuera. Qué tragedia, ¿no? Qué tragedia. Y creo yo que vale la pena terminar con este texto en Mateo, el capítulo 23, es el versículo 37 al 39. Luego de que Jesús reprendió a todo el liderazgo de su tiempo, a todos esos fariseos apóstatas que estaban llevando al pueblo por un camino extraviado, vale la pena resaltar este punto, hablando de la ciudad que crucificó al Señor. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y para nosotros exclamar: bendito el que viene en el nombre del Señor, debemos hacer un reavivamiento y una reforma. Y la inspiración nos dice de que si el conducto regular
no es reavivado, no es purificado, no es refinado, es mejor poner sangre nueva en el conducto. Así que hermanos, yo los exhorto a que seamos Elías modernos, a que trabajemos en las líneas irregulares y que seamos totalmente de sostén propio, para que no nos controle la Jezabel moderna que controla a la corporación adventista y a los falsos ministerios de sostén propio, a los Judas modernos, a los 501c3 que están unidos al Estado y que quieren recibir el apoyo de Roma, que quieren recibir el apoyo del papado. Qué terrible, ¿no? Qué tragedia. Pero dicho esto, mis apreciados hermanos, vamos a tener una palabra de oración. Vamos a orar. Padre Celestial, tú que moras en los santos cielos, Señor, te damos las gracias por tu palabra, porque es perfecta y porque es infalible, y porque por medio de ella, Señor, podemos ser corregidos, podemos recibir orientación ante el tiempo tan difícil, tan solemne, de tanta apostasía en el que estamos viviendo, Señor. Te quiero pedir humildemente, Padre bendito, que nos des discernimiento, que nos des claridad de pensamiento y que nos ayudes a afirmarnos en los principios para poder perseverar en este corto tiempo que nos queda, Señor. Es muy poco. Por favor, ayúdanos a no desanimarnos y a elevar la norma, a llamar el pecado por el nombre que le corresponde con la justicia de Cristo, Señor. Pero no callar, Señor, ante las cosas que vemos que te deshonran, que te causan tristeza, que te generan dolor, Señor, que podamos vindicar tu santo nombre, de que al decir estas cosas no lo hagamos con justicia propia y jactarnos de algo porque no somos nada, Señor. Esto está hecho, Padre Celestial, para vindicarte a ti, para defenderte a ti, para ser una voz que clama en el desierto, para reivindicar tu santo nombre, Señor. Te pido por los oyentes de este tema que puedas abrir sus ojos y que puedan corroborar estas cosas a ver si son así. Perdona mis pecados y perdona los pecados de tu pueblo, Señor, y ayúdanos a ser perfectos, así como tú que estás en los cielos eres perfecto. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis apreciados hermanos, este ha sido nuestro estudio de hoy, nuestra tercera parte de nuestra serie titulada Acab y la viña de Nabot. Y los espero en la próxima presentación. Que Dios me los bendiga. Salvaré.